Tarde de buena música aquí en Preludio 100.9. Son las 12:15 y lo que le comentábamos a usted, aquí ya tenemos, pues, ¿ah? Está don Iván Reyes acompañado de la diputada Camilita. ¿Me dicen Camilita? Todo el mundo, ¿no? Camilita Flores. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, bienvenidos. Hola Julio, muy bien, muy contenta, la verdad es que sí. Especialmente nuestros queridos adultos mayores se refieren a mí con mucho afecto, sí, como Camilita, así que muy contenta. ¿Le está diciendo Julio que es adulto mayor? No dije eso, don Iván Reyes. Yo también quiero saludar me queda poco para adulto a mi gran amigo Julio Ardua Bailó. Oiga, la verdad es que es un placer estar. Muchas gracias. Usted venga cuando quiera a la radio. Pues. Usted sabe que así es, y yo lo tengo claro. Lo tengo clarísimo que puedo venir en cualquier momento. Más todavía cuando vengo acompañado de esta dama, ¿no es cierto? Tan simpática la Camilita. Tengo que tener mucho cuidado, sí, cuando uno habla, porque si no me pueden pasar un par. Sí, claro, así es. Camila, Julio, vamos con temas de actualidad nacional. Sí. Hay un tema que dice relación con la expulsión del país se habla de 2.000 personas que estarían sin los antecedentes correctos acá, que habrían entrado informalmente, que no se regularizaron en los periodos que se establecieron para tales efectos. ¿Pero esto no resulta ser una medida un tanto dura respecto de estas personas? Entendiendo que, por ejemplo, tienen problemas de idioma, muchas veces no entienden lo que se les dice, no saben leer, etcétera. A mí me parece que es una medida totalmente correcta. Yo creo que ese es el camino, porque no solamente dentro de estos 2.000 inmigrantes encontramos personas que no solo no se regularizaron, sino también muchos de ellos que han cometido delitos y que al hacer el catastro, digamos, de los antecedentes con los que ellos ingresaron a nuestro país, porque muchos de ellos y la gran mayoría, prácticamente todos, ingresó de manera ilegal, al hacerse el estudio de quién son, se comprobó que los países de orígenes de donde ellos venían, donde ellos provenían, habían cometido delitos y delitos graves. Por lo tanto, yo creo que cuando el presidente Piñera en un primer inicio dijo hay que ordenar la casa, esto era el camino correcto. Bienvenido todos los migrantes que quieran aportar a Chile, que quieran hacer una contribución, que se esfuercen, ¿cierto?, por el respeto de nuestras instituciones, de las leyes, la regularización de los mismos, pero aquellas personas que además vengan con antecedentes penales, que no hayan ingresado a nuestro país por las vías oficiales legales y que además, habiéndoseles dado un plazo determinado para regularizar su situación, no lo hicieron, me parece a mí que no pueden permanecer en Chile. ¿Cómo se ve la situación hoy día con Gendarmería? Se ha dado un plazo que va a expirar dentro de muy poco, podría haber un paro nacional. Una situación que parece muy extraña, porque aquí estamos pasándole una factura, si se quiere, sí, al último de los últimos de los eslabones, que es el cabo, que es el sargento. ¿Cómo ve usted eso? Mira, bueno, yo primero conozco muy de cerca la realidad de Gendarmería. Yo fui jefa de gabinete de Luis Masferrer, quien fue director de Gendarmería en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y la verdad es que la carga que tienen los funcionarios, los gendarmes, es una carga tremenda. Y yo comparto sus críticas respecto a, en definitiva, como bien señalas tú, que se esté cortando el eslabón hoy día por lo más delgado. Cuando este funcionario tenía más de 170 internos, ¿cierto?, a cargo, era imposible que una persona pueda estar al pendiente de todas y cada una de las cámaras que tienen las distintas, digamos, pasillos, en este caso de la unidad penal. Por lo tanto, yo creo que no hubo en ningún caso una intencionalidad de evitar o de omitir poder actuar y evitar esta situación que tampoco comparto, donde unos internos, otros delincuentes trataron de hacer justicia por mano propia dentro de la cárcel, más allá de lo muy terrible que cometieron estos delincuentes, que además son extranjeros, al matar y disfrutar por haber asesinado a una nacional, a una conciudadana. No comparto que lo hayan hecho, para eso hay un proceso judicial y es el Estado de Derecho el que tiene que operar. Pero tampoco comparto que se le esté culpando por esta situación al gendarme. Yo te insisto, yo estoy segura y podría asegurar en cualquier instancia de que esta persona no intervino, no porque no quisiera, sino porque no pudo. Sus cargas laborales de hacinamiento que viven los gendarmes dentro de los mismos recintos penales es tremenda, con altas horas de trabajo. Y si a eso tú además le pones este antecedente que es más bien psicológico, social, de convivir permanentemente con estas personas, te genera una carga emocional mucho más alta que cualquier otra función pública. Camila,
estamos hoy día en una disyuntiva respecto de lo que pasa con nuestras cárceles. Sí. Pero no vemos proyectos reales para modificar aquello, porque son verdaderas universidades del delito, de la Así delincuencia. El mismo caso de gendarme. A mí me extraña mucho que hoy día las agrupaciones, qué sé yo, los gendarmes pongan el grito en el cielo en buena hora, pero yo me pregunto, ¿de dónde llegan los celulares? ¿De dónde llega la droga? ¿Cómo llega el alcohol? ¿Cómo llegan los fierros para hacerse las armas en el interior? Claramente aquí Hay un problema grave. hay un problema Sí. grave de efectivamente quienes efectivamente dirigen estas organizaciones al interior de Gendarmería, que tampoco alzaron la voz cuando la señora Olave se llevaba 5 millones de pesos para Así casa. así es. Y cuando hay algunos que no han empezado nunca una cárcel, que no han sentido el olor a mierda dentro de la cárcel y que hoy día están usufructuando de un poder de Gendarmería. Bueno, acá hay que distinguir varias cosas, Julio, porque tú has hablado de distintas temáticas y que yo comparto mucho de tus análisis. Primero, señalar que nosotros necesitamos urgentemente de una modernización del sistema penitenciario. ¿Y qué implica un sistema moderno? Implica primero que los delincuentes sean segregados para tener rehabilitación verdadera en Chile, porque no la tenemos verdaderamente en Chile. Todos los sistemas han fracasado de todos los gobiernos. Tú tienes que segregar. Tú no puedes prestarle la misma rehabilitación a un violador homicida contra una persona que cometió un robo. Yo me incorporé a Gendarmería al día siguiente del incendio de la cárcel de San Miguel. Y en una celda murieron quemadas personas que habían sido condenadas, que estaban imputadas por tráfico de CDs pirata y homicidas. Y las tenías en la misma celda. Si tú no segregas a esas personas dentro de las cárceles, no vas a tener rehabilitación. A eso hay que avanzar en la construcción de nuevas cárceles. En Chile tenemos lugares de sobra para hacer nuevas cárceles. Por ejemplo, en islas. Chile es un país que tiene innumerables islas donde tú puedes hacer cárceles de alta seguridad, de altos estándares, para que estos delincuentes cumplan sus condenas. Y si a eso tú no le aparejas el trabajo forzado de todos los delincuentes para que contribuyan con su manutención mensual, que el Estado tiene que gastar y desembolsar cerca de 700.000 pesos, casi 800 por preso, y a eso le sumas que tienen que contribuir además con las personas, con los familiares que dejan fuera de las cárceles, créeme que el estándar y la cosa va a cambiar. Pero el trabajo es obligatorio y tiene que ser un trabajo forzado. Quieran o no quieran, tienen que trabajar. Y para eso se puede hacer una gran alianza público-privada, que ya en algunos recintos más pequeños se hace. Hay muchos de los internos que trabajan, especialmente las mujeres, e incluso en el entonces que yo estaba en Gendarmería, los contratos eran hasta a posterior de que ellos cumplan sus condenas, para que tengan un tiempo también de seguir trabajando una vez cumplida la condena. De que existen personas que, funcionarios, gendarmes, de que no realizan las funciones y cometen incluso en hechos delictuales, lo hay. Eso es innegable. Como tenemos en distintas instituciones, como podemos hablar la iglesia, en carabineros, en la política, también pasa en Gendarmería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esto? Tener una formación mucho más fuerte, yo creo, desde mi punto de vista, en las escuelas de oficialidad y de gendarme. Porque ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde tienen que formarse los futuros, ciertos funcionarios que tienen que prestar estos servicios. Por otro lado, adecuarse a lo que gana un gendarme. Un gendarme recién egresado de las escuelas gana entre 300 y 380.000 pesos. Eso no es muy vulnerable, porque de pronto un delincuente avesado le puede pasar 500 lucas porque le meta no sé qué cosa para adentro. Y por la necesidad que tienen los gendarmes. Por eso mismo yo te digo, hay que regular también respecto de cuánto ganan los gendarmes, porque contra menos ganen, más ganas de cometer delitos, de traficar, de robar, ¿cierto?, le van a dar. Por lo tanto, o sea, todas estas cosas que yo te digo, Julio, viene discutiéndose hace mucho tiempo. Estos problemas los tiene Gendarmería hace décadas. No es que yo humildemente quiero decirlo, no es que lo esté descubriendo yo. No, pero estos temas y estos catastros se han hecho. Elegimos a Piñera para que cambiara toda esta historia. Exactamente. Y esto una de las primeras reuniones, Julio, que yo tuve con autoridades del gobierno fue con la nueva directora nacional de Gendarmería, con Claudia Bendek, donde yo, más que como ir como parlamentaria, yo quería transmitirle, cierto, como funcionaria, antigua funcionaria de Gendarmería, mi experiencia. Y manifestarle que estos cambios tienen que hacerse de manera profunda. Tú no sabes lo que a nosotros, por ejemplo, nos costó sacar el gas, los tubos de gas dentro de la celda. Porque cómo se cometió, cómo inició el incendio en la cárcel de San Miguel. Porque hicieron sopletes con los mismos tubos de gas. Claro.
Claro. Y ese cambio fue profundamente resistido incluso por los funcionarios de Gendarmería, que no querían que se retiren los tubos de gas donde supuestamente los usaban para cocinar. Pero estos cambios hay que hacerlo con decisión, con mano firme y sin complejo. Y acá teniendo muy claro que está bien, los delincuentes tienen derecho, los funcionarios tienen derecho, pero hay una cosa superior y que se llama Chile. Dentro de ese trabajo que usted realizó en Gendarmería, un poco conoció la realidad de otros países desarrollados, de cómo se manejan estas cosas. Por ejemplo, hay países donde tienen que guardar silencio, tienen que estar con... Caminar por una línea, usar línea, uniforme. Exacto, van Sí. a comer a una determinada hora, nadie puede comer lo que se le ocurra, a la hora que se le ocurra. Y tampoco ingresar como ocurre en Chile. En Chile las visitas les ingresan comida, y Claro. entre medio de las comidas van Pero drogas eso, y otras eso no cosas. se puede cambiar de una vez por todas, porque yo entiendo que Piñera Sí, es un hombre yo- inteligente, un hombre que tiene mundo, entonces, ¿cómo Yo no te puede quiero- implementar esto? Yo te quiero contar, bueno, desde mi experiencia yo nunca quise viajar a otro país ¿Mm? siendo funcionaria. Sí lo hizo el director nacional a España, Alemania y Estados Unidos, que son países donde efectivamente, por ejemplo, para los jóvenes no está el Sename, hay correccionales, que son cárceles correccionales de menores, donde los delincuentes tienen que, como señalabas tú, no pueden hablar, caminar por una línea. Y una de las cosas que yo traté de implementar con mucha fuerza, y quiero contarlo porque me molesta que no haya podido hacerse, es que los delincuentes dentro de las cárceles usen uniforme, Ujú, como lo hacen en otros países donde ese tema penitenciario Claro. sí funciona bien. exacto. Pero ¿qué pasó? Ojo que eso tiene que ver con En la una prim- condición higiénica también, ¿no? Exactamente, por supuesto, si no tienen eso no es un desfile de moda. Dentro de las Exacto. cárceles, ¿cuál de todos usa las mejores zapatillas? Ujú. Es una cuestión irrisoria. ¿Y qué es lo que pasó, Julio? En ese entonces el instituto, porque todavía no tenía la característica de Ministerio de Derechos Humanos, puso el grito en el cielo. Se rehusaron absolutamente a que los internos usen uniforme. Ellos alegaban por su parte que estas personas tenían derechos y sus derechos humanos tenían que incluso el derecho a cómo se quisieran vestir, tenían que respetárseles dentro de las cárceles. Y por eso no pudimos implementar, por ejemplo, esa medida. Ahora, yo comparto contigo de que el presidente Piñera tiene la gran oportunidad de hacer estos cambios que incluso las mismas asociaciones de funcionarios de oficiales solicitan, y los mismos funcionarios civiles, que son el número más grande de funcionarios que tiene Gendarmería, son civiles, no son uniformados. Y estos funcionarios, que son personas muy capacitadas, algunos de ellos, otros no tanto, que usufructuaron más bien del sistema, como bien señalas tú, Mira Nolate, que en definitiva lo que hacen es, los que quieren sacar adelante Gendarmería, es manifestar estas situaciones y ponerlas al conocimiento público, y el presidente Piñera tiene la gran oportunidad de hacerla. Yo lo he pedido ya formalmente. El almirante Arancibia en algún momento nos comentaba que la Armada chilena perfectamente bien podía habilitar ciertas escuelas correccionales en algunos lugares del sur para tomar a los jóvenes y poder efectivamente generar un modelo educativo ahí y que ellos podían hacerlo. ¿Por qué eso no se puede explorar, por ejemplo, en vez de tener un Sename que ya sabemos Fracasado. cómo funciona? Yo quiero ser muy sincera y honesta. Cuando nosotros usamos palabras como correccionales, como orden, como disciplina y como respeto, insistentemente estas instituciones de derechos humanos se oponen y volcan todos sus esfuerzos en victimizar a estos jóvenes, pero que si bien son jóvenes son delincuentes, muchos de ellos con un prontuario más grande que cualquier delincuente adulto, Ujú. más avesado y más poco temeroso que cualquier delincuente adulto. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen la concepción de que estos delincuentes lo sean, es culpa de toda la sociedad. Culpa tuya, culpa mía, culpa del consejero, de todos. Y que por lo tanto tú no puedes, como sociedad, no podemos hacer cargo a ese niño de esa realidad. Cosa que a mí me parece lo más, no sé, preocupante, que tengamos personas que estén permanentemente viendo cómo en definitiva estas personas no se rehabilitan, no hay respeto, no hay orden, y cuando se les quiere establecer disciplina, ellos se oponen y no entienden que estos sistemas que sí han generado un buen resultado en otros países del mundo se oponen a implementarlos en Chile, y seguimos repitiendo mecanismos o sistemas fracasados que eso sí les gusta copiar. Ujú. Bueno, estamos con Iván Reyes también,
que él a estas alturas ya es como un superintendente honorario de bomberos, porque él es muy cooperador con los bomberos, y tú, Camila, que eres miembro de la comisión permanente de bomberos en la Cámara de Diputados, se viene el próximo 30 de junio, que es una fecha que pasa requete contra desapercibida, a pesar de que hay un decreto ley ahí, qué sé yo, que es el Día Nacional del Bombero, que tiene que ver con la fundación del primer cuerpo de bomberos de Chile. En el Consejo Regional todavía estamos esperando que nos aprueben los equipos dígale usted, señora Camila, por favor, dígale al intendente que baje el proyecto. ¿Qué pasa con el proyecto de los equipos para todos los bomberos de la región? Que no es tanta plata, son 25. Son 20. A mí me habían dicho que estaban tratando de que sean 25 para compañía. Pero ojo, Julio, yo me quiero recoger el guante. Yo lo hablé con el nuevo intendente Jorge Martínez. No lo veo muy entusiasmado. De la necesidad de... No, pero tranquilo, que ahí vamos a estar nosotros para picanearlo detrás y que se entusiasme. Si tiene que entusiasmarse. Y están los cores y está esta diputada que va a estar permanentemente insistiéndole. Ya. ¿Cuándo viene esa platita? Porque, ojo, que aquí hay un tema, somos medio socios, porque los bomberos de Chile ponen 500 millones. Y ustedes ponen 1.000 millones, o sea, son 1.500 la operación completa. Pero no pasa nada, pues. No, va a pasar. Va a pasar. Lo que pasa es que, Julio, bueno, tú tienes que entender, o sea, las necesidades siempre son mayores, los requerimientos siempre son mayores a los recursos. Y nosotros tenemos la obligación, indiscutiblemente, de poder ser lo más justo y lo más equitativo en la inversión. Pero los bomberos siempre han sido muy bien recibidos en este gobierno regional. Pero con esta conformación del Consejo Regional, ¿hay más buena barra con los bomberos? Porque hay que decirlo derechamente. Con el consejo anterior había unos ciudadanos ahí, consejeros regionales, que no querían nada mucho con los bomberos. Bueno, es que tú tienes que entender, Julio, de que en situaciones de esta naturaleza, indiscutiblemente, y en aras de la democracia, cada uno, ¿no es cierto?, tiene el legítimo derecho de exponer cuáles son sus aprensiones de repente con algún proyecto, con unos más, con unos menos. Lo que pasa es que los bomberos siempre han sido unos muy buenos clientes del Consejo Regional. Pero somos muy pobres, no, pero si yo comparto plenamente, yo siempre he dicho, y a usted le consta, que creo que aquí hay una deuda del Estado con respecto a los bomberos, porque creo que fuera de lo que se le entrega hoy día, debiera entregárselo mucho más, porque solamente por conceptos de sueldo, si los bomberos tuviesen que ser funcionarios rentados por parte del Estado, el ahorro que hoy día se está haciendo el Estado al no pagar ese sueldo hay otras instituciones que les pagan y que se roban la mitad de la plata también, la otra plata. Considerablemente mucho más, ¿no es cierto?, teniendo que asumir directamente, ¿no es cierto?, lo que es todo el equipo logístico que requieren. Pero nosotros, o sea, hay humo blanco. Siempre va a haber humo blanco, siempre, a lo menos este consejero siempre ha tenido la disponibilidad. Y el presidente del CORE también, pues mi marido Percy Marín, siempre un fan de los bomberos. También es un fan de los bomberos. Oye, quiero preguntarle algo sobre Percy Marín. Cuando era cabro chico, él andaba siempre así bien, porque él es un súper pintoso, así, claro, con su terno y su cosa. Cuando verdad, era Julio, que todas las fotos que he visto siempre igual. Siempre igual. Bien peinado. Súper es que peinadito, de formación, porque mi suegro, el papá de Percy, era sargento carabinero, entonces había orden y respeto ahí siempre igual. Bueno, pero mira, Julito, con respecto a los bomberos, tú sabes muy bien que siempre van a tener el mejor de los recibimientos. Es cierto que de repente algunos consejeros regionales han planteado, ¿no es cierto?, que es necesario priorizar otro tipo de proyectos, porque también tú tienes que entender que nosotros tenemos presiones de distintos tipos. Todo el mundo quisiese, ¿no es cierto?, que se le aprobasen sus proyectos, pero la cantidad de recursos que tenemos no esperamos este año yo creo. No, yo creo que este año, fíjate que este porque año... si no se nos van a engordar los bomberos, es verdad. Le van a quedar chicos los trajes, pero yo creo que este año nosotros podemos concretar ese proyecto que tenemos, y no se te olvide que está la firma del convenio, ¿no es cierto?, siguiente. Esperemos. Que también, ese convenio va, el intendente tiene especial interés en poder llevarlo a cabo, para renovar los carros, nos va a permitir seguir renovando carros bomba. Julio, yo quiero incorporar un pequeño dato a lo que señala Iván, que es súper importante que la gente también conozca por qué es tan importante que ustedes tengan su equipamiento. Primero, porque si a nuestros bomberos no están con las tenidas normadas en una emergencia, el seguro no los cubre, que es una cuestión grave, que es casi inaceptable.
y que muchas de esas tenían normadas, la gran mayoría la han tenido que comprar ustedes mismos Y van venciendo también. de sus propios recursos y que tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué tienen fecha de vencimiento? Que son entre 4 a 5 años. más o menos. La mayoría de nuestros bomberos la usa el doble, 8 o 10 años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vencen? Porque el material del que está compuesto estas tenidas provocan cáncer. Ujú. Y ustedes, porque tú eres bombero, Sí. Julio, a pesar de aquello, para poder estar en las emergencias, siguen usando esa ropa, arriesgando incluso su propia salud. Por eso, queridos amigos, y para que los auditores también lo sepan, es tan importante cuando nosotros luchamos y peleamos por recursos para nuestros bomberos, que al final del día no es para los bomberos, es para la ciudadanía. Usted tiene una reunión dentro de muy poquito con el presidente nuevo presidente, Sí, la que es próxima colega semana. suyo, pues abogado también. Es abogado, sí. El Don Raúl próximo Bustos de martes- Linares, un viejo Sí. campechano muy simpático, una muy buena persona, y ojalá que ustedes tengan una muy buena relación, que es lo que esperamos todos. ¿Eh? Sí, bueno, yo me llevo una muy buena impresión también del presidente nacional saliente, don Miguel Reyes, Ujú. quien, como se lo señalaba anteriormente, antes de entrar a estudio, era un diputado más, estuvo todas las comisiones de la Cámara de Diputados de la Comisión de Bomberos, nos acompañó siempre, y yo espero que esa misma energía y esa misma ímpetu tenga el nuevo presidente, que el día martes me reúno con él, seguramente ahí vamos a poder conversar y compartir un poco más, y siempre en el ámbito y con el ánimo de poder generar un trabajo conjunto, las autoridades bomberiles y las autoridades civiles, que son sumamente importantes porque favorece, quiero insistir, queridos amigos, no solamente a la institución de bomberos, sino que a todos los ciudadanos, que no solo cuando hay un incendio, sino que cuando hay un accidente, cuando hay algún tipo de emergencia, incluso, no sé, hasta cuando, me acordaba yo el otro día, una señora se cayó en la calle, más hacia la costa, creo que eran, no sé, varios metros, como 3 metros, y los primeros que llegaron a tratar de sacar a la señora fueron los bomberos. Sí. Y que hacen no solamente emergencias respecto de apagar incendios, sino que mucho más. Oye, un gusto haberlos tenido, pues, don Iván Reyes. Bien, la sequía, ahí se nos quedó en el tintero, ¿ah? Ese es un gran Bueno, tema. ese es un gran tema que estamos trabajando junto a Camila, porque Camila es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos Sí, de la y Cámara de usted Diputados. del billete Yo acá. soy Y el el del presidente, core. yo soy el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos. Hace 5 años que soy presidente de esa comisión, y hoy día estamos Es más apuntados- antiguo, don Iván. Hoy día en estamos esto. apuntados a construir lo que va a ser la política hídrica regional, la Ok. primera región del país Que va a tener una política. que va a tener una política hídrica regional. Nosotros esperamos de aquí a diciembre poder concretarla. De hecho, mañana tengo convocada a la Comisión de Recursos Hídricos, porque va ya la consultora a exponer el estado de avance de esta construcción hídrica, de política hídrica, y esperamos, como te digo, tener esta carta de navegación que nos va a permitir mejorar el manejo del recurso hídrico para la región. Oye, tengo aquí una consulta que me hace llegar una persona para Camila. ¿Qué le parece el movimiento feminista? Yo creo que Es las buena demandas- pregunta. buena porque pregunta. Bien Muy- amplia. es bien, sí, y, Yo le voy a comentar algo después. y da para harta discusión. Hemos estado en harto foro. De hecho, el fin de semana me convidaron a exponer en la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, ¿Ya? que estuvimos hablando precisamente del tema de mujer y también de política. Yo comparto plenamente las demandas, el fondo, Ujú. ¿cierto? La igualdad de salario para las mujeres, la eliminación de discrepancias o discriminaciones constitucionales y legales que tenemos, por ejemplo, que la mujer no pueda administrar la sociedad conyugal junto con el hombre. Una aberración. Que a mí me parece una aberración, que la mujer en el mismo cargo, un mismo puesto, gane a lo menos el 33% menos en el salario, que una mujer que enviuda, que se separa o que se anula su matrimonio, no puede contraer nuevas nupcias después de 270 días, Ujú. en razón que el hombre lo puede hacer al día siguiente si quiere. Todas esas discriminaciones y diferencias, en el caso de los acosos graves que se han visto, y no solamente en las universidades, sino también en lo laboral, me parece a mí que hay que trabajar y que con mucha fuerza hay que emparejar la cancha. Yo creo que las mujeres no somos mejores que los hombres, yo creo que somos iguales. Y necesitamos las mismas oportunidades que los hombres porque somos un complemento Ok. para la sociedad y el país. Si tú me preguntas a mí respecto de la forma de marchar desnuda, de ponerle ropa interior, sostenes a una imagen de la Virgen María, de rayarla, de las manifestaciones feministas, orinarse en la calle como parte de las manifestaciones, yo las rechazo completamente. Yo creo que las La mujeres forma no somos- le gusta. Para nada, para nada. ¿Y cuál Prohibir sería la fórmula que usted considera
Lo que para poner estamos en haciendo, escena. yo creo que lo que estamos haciendo distintas mujeres en distintos escenarios, Ujú. en distintas posiciones y en distintos escenarios del país, no solamente en lo político, Ujú. sino que hay mujeres que luchan día a día por sacar a sus hijos adelante y que son madres, dueñas de hogar y que se esfuerzan profundamente y luchan por sacarla adelante a su familia. Las mujeres que luchan con mucha fuerza para competir y llegar a un cargo en una empresa privada, en una gerencia de importancia al igual que los hombres. Las mujeres que luchamos en la política por llegar a tener representación y tener una voz dirigente y dirimente a la hora de la toma de las decisiones. Yo creo que las mujeres en la historia hemos logrado grandes cosas. Que nos falta en Chile, sí, nos falta en Chile, pero también parte por nosotras mismas. Ujú. Nosotras somos las que criamos generalmente a los hijos. Nosotros muchas veces son las propias mujeres a las que forman a sus hijos más machistas, que Claro. le dicen, no haga mijita, Yo no le voy haga a usted cocinar, mijito la yo- cama, que la haga su hermana. Por ejemplo, no, ¿cómo va a estar cocinando usted mijito si eso se lo hago yo? Nosotras también contribuimos y ese cambio tiene que ser un cambio cultural también. De repente por la imposición de una ley como la ley de cuotas, que yo la rechazo con mucha fuerza, ¿no? Nunca he sido partidaria de que una ley obligue a los partidos políticos a tener que llevar mujeres solamente por el hecho de ser mujeres, no por el hecho, por ejemplo, de ser buenas candidatas. Ujú. Las que somos buenas candidatas íbamos a ganar igual, con ley de cuotas o sin ley de cuotas. Entonces yo creo que el cambio pasa porque nosotros mismos, como vamos en la cultura chilena formando a nuestras futuras generaciones en el respeto, en la igualdad de oportunidades y sobre todo en el complemento perfecto que hace el hombre y la mujer. Perfecto. Me voy a dar un gusto. ¿Me puedo dar un gusto, no? Voy a reivindicar a mi abuela. Nació en 1903. No había luz eléctrica en San Felipe, no había radio, no había agua potable. Estudió en el Liceo de Niñas y se fue a estudiar a la Universidad de Chile Química y Farmacia. Fue la primera químico farmacéutico. Wow. Terminó siendo una gran empresaria de las farmacias y además incursionó en otros rubros, como por ejemplo las ferias de animales y cosas por el estilo, y fue una mujer muy respetada en San Felipe, hija ilustre y toda la historia, y jamás se empelotó para demostrar que era capaz. Y tampoco necesitó una ley de cuotas para llegar a estudiar lo que ella quería. Así es. Que esté muy bien, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias, Julio. Un Gracias, abrazo grande Julio. a todos los auditores. Chao, chao. Discography. Was it worth it?